Bueno, empezamos esta mañana con futuros posibles. Ayer recordamos el pasado y nos proyectamos al futuro. Y cuando hablamos de futuros posibles, pues hay que identificarlos. El día de hoy, Azocajas quiere hacer una inmersión en el mercado laboral y quiere hacerlo desde un concepto interesante que es el de generación. No pretendo ser economista aquí como el señor que tengo al frente y más faltaba, lo hago como abogada, pero con mucho cariño y espero que ustedes se den cuenta de la importancia de las generaciones. ¿Qué es una generación entonces? Si nos vamos 100 años atrás y le preguntamos a Ortega y Gasset qué es una generación, 1923, él nos dice, no es un puñado de hombres ilustres ni simplemente una masa. Él dice que es un grupo social íntegro, con sus minorías y con sus mayorías, pero que comparten una trayectoria de vida determinada. Él dice que la generación es una bisagra a través de la cual la historia realiza sus movimientos. Hoy en día en Colombia, si nos venimos a la época actual, ¿a quién le preguntamos? Pues a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos dice que la generación es un conjunto de personas que nacen y viven en una misma época y en consecuencia personas que comparten unas experiencias y unas características comunes que están permeadas por condiciones históricas, sociales, económicas y culturales. Bien, les decía, en Colombia hoy coexisten 6 generaciones. La primera, pues nuestra generación alfa, que son esos niños menores de 12 años. Y por el otro lado tenemos a la generación silenciosa, que son esas personas que nacieron entre 1928 y 1945, que tuvieron que vivir todos los impactos de la guerra, que estuvieron, por lo menos en Colombia, en momentos de mucha recesión y depresión económica, y que se volvieron austeros, pero aún así líderes de movimientos civiles muy importantes. Pero como vamos a hablar del mercado laboral, quiero referirme a las 4 generaciones que están en el centro. La normatividad de un país refleja esas experiencias y esos criterios que se viven en una determinada generación. Y precisamente nuestra normatividad laboral, nuestra normatividad pensional y nuestro sistema de protección social reflejan las vivencias de estas 2 primeras generaciones, de los baby boomers, que vivieron una explosión de la natalidad muy alta, que aseguraban un equilibrio poblacional en esa pirámide poblacional y que por tanto aseguraba que iban a tener unas generaciones atrás que iban a sostener esos sistemas de protección social. También estas personas eran hijas de la máquina. Estas personas, estos baby boomers, tuvieron que vivir 3 revoluciones industriales, donde la mano de obra de las personas era sustituida por la máquina en un medio que era preeminentemente industrial y manufacturero. De manera que en ese momento, claro, había que defender la jornada laboral, había que defender esa relación tensa entre empleador y trabajador. Sin embargo, bueno, y eso fue seguido por la generación X a la cual yo pertenezco. Sin embargo, esa forma de ver el mundo y esa normatividad empieza a entrar en conflicto con estas nuevas generaciones, con los millennials y los centennials. Miren que ellos ya no tienen una pirámide poblacional clara pirámide, sino que parece más un árbol de Navidad donde se va disminuyendo los nacimientos, va aumentando la expectativa de vida y estas personas no van a tener atrás muchas generaciones que los sostengan. Adicionalmente, es muy interesante porque esta generación ya no es hija de la máquina, sino es hija del algoritmo. Estas generaciones han vivido cambios tecnológicos muy rápidos y disruptivos, y esos cambios tecnológicos rápidos y disruptivos los hacen relacionarse con el mundo del trabajo de una manera distinta. En ese orden, la primera conclusión de esta exposición es que los supuestos que dieron origen a nuestro sistema de protección social,
a nuestra normatividad laboral y pensional, perdieron vigencia frente a estas nuevas generaciones. Bien, hoy en Colombia somos 50 millones de colombianos. De esos 50 millones de colombianos, el 24.2% son millennials y ellos ya empiezan a pesar en nuestra ecuación del mercado laboral. De hecho, nuestra población en edad de trabajar es de casi 40 millones de personas y la sostienen 3 generaciones, la X, los millennials y los centennials. Estos X que les hablan, en 10 a 15 años estamos fuera del mercado laboral. Eso significa que ese mercado laboral va a estar en manos de millennial y centennial, que representan el 56% de la población en edad de trabajar. Y para ellos no hay proyectos de ley en este momento que estén cursando pensado en las necesidades de estas generaciones. No están bajo los reflectores claramente de nuestras políticas públicas. Y creo que allí hay un futuro posible. Esa población, ustedes saben, se divide en población activa e inactiva. De manera que cuando uno mira la población activa, no puede decir que esta población es improductiva. Bien, si bien no está vinculada al mercado laboral, sí está produciendo. Esta población inactiva hoy es de 14.2 millones de personas. Y como vemos, está compuesta por personas que ya salen del mercado laboral, que son esos otros verdes, por personas que tienen una incapacidad permanente, los amarillos, personas que se dedican al oficio del hogar en lila y personas que están estudiando. Pero acá quiero que hagan un zoom en varias cosas. La primera es que por primera vez en esta generación de centennials vemos que hay más hombres y mujeres que han ingresado al sistema educativo. Pero también cuando uno mira estas barras, se da cuenta que con independencia de la generación a la cual se pertenezca, hay un patrón en relación con las mujeres. Y es que las mujeres se están quedando atascadas en los oficios del hogar. Y en ese orden, creo que es importante decir que estamos en una trampa del oficio del hogar. Tenemos que hay 6.9 millones de mujeres dedicadas hoy al cuidado, entre nietas, entre mamás y entre abuelas. Y eso significa que tenemos un gran reto, un futuro posible, poder implementar de manera decidida un sistema de cuidado. Cuidar es una actividad compleja, no es lo mismo cuidar un niño que cuidar una persona mayor o una persona con discapacidad. Y creo que las cajas podemos aportar mucho capacitando a las mujeres que elijan quedarse en el cuidado para que cuiden adecuadamente. Pero también tenemos que darles la oportunidad a estas mujeres para que elijan otras actividades. Recordemos que el salario de reserva de estas mujeres es alto. ¿Y por qué es alto? Porque ellas no se pueden emplear solo por un salario mínimo. Ellas necesitan un salario más alto para poder dejar a estas personas al cuidado de alguien. Segunda idea, tenemos que trabajar en un sistema nacional de cuidado. Bien, pero en este mundo de los inactivos también tenemos a los retirados. Y son esas personas que están en la generación silenciosa y baby boomers. Hoy en día hay una pasmosa realidad. Y es que los baby boomers que no cotizaron, pues no se van a pensionar. Y miren, tenemos 4.5 millones de personas que hoy no cotizan a pensión de esos baby boomers y de la generación silenciosa tenemos 1.1 millones de personas. En este mundo tenemos 7 millones de personas y solamente hemos logrado pensionar 1.3 millones de personas de esa generación baby boomers y 360,000 de esa generación silenciosa. ¿Eso qué significa? Que uno de cada 4 baby boomers pues no se va a pensionar
y que la cobertura pensional está avanzando muy despacio, 5 puntos porcentuales por generación. Para que logremos que esos 7 millones de personas se pensionen, vamos a tener que esperar por lo menos 10 generaciones si no hacemos nada ahora. Y es que el sistema actual de pensiones fue pensado para que solo pueda jubilarse quien gane bien y quien tenga un contrato laboral. Y eso nos está dejando por fuera a 13 millones de personas que hoy están en la informalidad. Recordemos que la informalidad significa que no pueden acceder al sistema de protección social. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Quién las ayuda a sostener hoy a esas que no alcanzan pensión? Pues la familia, los hijos, ayudamos a sostener a esos papás. Pero si la pirámide poblacional disminuye, ¿quién va a sostener a estas nuevas generaciones, millennial y centennial? Y aunque hubo un aporte muy importante en la reforma pensional y fue ese pilar solidario y semicontributivo, lo que nosotros vemos con preocupación es que no va a ser suficiente para sostener pues, a estos millones de personas que empiezan a retirarse. La reforma pensional trajo algo muy interesante y es que aumentó el subsidio que recibían estas personas que estaban en Colombia Mayor. Ellos estaban recibiendo cerca de 85.000 pesos. Hoy en día podrán recibir 218.846 pesos. Eso equivale a una línea de pobreza extrema, media línea de pobreza. Para darles un ejemplo, en Chile estas personas reciben el 90% de una línea de pobreza. Eso significa que reciben $200 mensuales. Acá todavía no llegamos a esa expectativa, pero acá hay otra idea, otro futuro posible, que se lo dejamos a los legisladores. Y es que es posible que ese subsidio de pensión pueda concurrir con la cuota monetaria que las cajas entregan para esas personas mayores que no se pensionan. Hoy en día nosotros llegamos a 700.000 adultos mayores. Si logramos que esos dos subsidios concurran, llegaremos por lo menos a 60 o 63% de una línea de pobreza. Miremos ahora a nuestra población activa, 24.8 millones de personas, y cuando uno ya hace un zoom en la población económicamente activa, pues se da cuenta que los millennials empiezan a pesar. Esos millennials con unas características diferentes. Pues bien, entre esas personas económicamente activas encontramos ocupados y desocupados, que son esas personas que buscan trabajo. Cuando uno ve estos ocupados totales, que son de 22.4 millones de personas, pues encontramos nuestra población formal, 9.7 millones. A estas personas es a las que llega el subsidio familiar hoy en día. Pero el subsidio familiar tiene una magia, y es que no solamente llega a esos 9.7 millones de personas, sino que también llega a sus familias, personas que pueden estar en la informalidad, personas que están atrapadas en los oficios del hogar, personas que están desocupadas. Y como vemos, formales e informales comparten lo que hemos venido diciendo, y es que los millennials tienen una participación muy importante. También quiero que recuerden para más adelante que cuando hablamos de ocupados, hablamos de personas que sí están trabajando. Y esas personas que sí están trabajando son en su mayoría informales, 58%. Miremos un momento a estos formales. Esta población formal está vinculada en su gran mayoría por contrato a término indefinido. Eso por lo menos le contestó la gente en la encuesta del DANE. 62.3% tienen contrato a término indefinido, y acá rompemos un mito que se ha manejado en este proyecto de reforma laboral, y es que se nos ha dicho que los empresarios en Colombia prefieren contratar a sus trabajadores a partir de contratos de prestación de servicios, que es la inmensa minoría en realidad. Y tenemos también que estas personas, estos empresarios, también tienen contratos a término fijo, 2.6 millones, pero la mayoría es contrato a término indefinido. Y también es interesante saber a dónde están vinculadas estas personas.
Y estas personas, en el 70% de los casos, está vinculada a una empresa grande o a una empresa mediana. Y es por eso que la compensación familiar es tan importante, porque esas empresas grandes y medianas, que son apenas el 3% del total de las unidades productivas, son las que irrigan recursos a través de la compensación para los trabajadores de bajos ingresos de empresas micro y pequeñas. Entonces, decíamos, si el 58% de la población ocupada informal, casi 13 millones, no tiene contrato de trabajo, y 14% de los formales trabaja por cuenta propia, esto nos tiene que llevar a una conclusión. Y es que nuestra relación laboral clásica de trabajo en Colombia es una modesta excepción. Solo el 31% de los ocupados tiene un contrato laboral de trabajo. Pero eso tiene un problema gravísimo, y es que la única llave de acceso a la protección social es el contrato laboral de trabajo. Entonces, ahí es donde tenemos tal vez uno de los cuellos de botella que necesitamos trabajar. Informal y cuenta propia no es lo mismo que improductivo, ya vemos, son personas que están produciendo y que están aportando a la economía. Cuando hablamos de los centennials y hablamos de los millennials, y ustedes lo veían en el video, que son nativos digitales, que ya su forma de vincularse con el mundo es distinta, hace que esa relación laboral clásica mute. Y hoy en día esa relación laboral clásica se está convirtiendo en esto, en que haya un proveedor de servicios, normalmente jóvenes, millennial y centennial, un consumidor de servicios y en la mitad una plataforma, en la mitad un aplicativo, en la mitad una tecnología. De manera que eso hace que esta normatividad que tenemos hoy tenga que evolucionar a nuevas formas de vinculación. Y es que los millennials y centennials tienen otra forma de ver el mundo. Quieren jornadas flexibles, quieren trabajo remoto, desde su casa, desde cualquier parte del mundo. Ellos quieren trabajar por producto, ellos no quieren tener un jefe, ellos quieren tener varios clientes. Y adicionalmente están menos dispuestos a trabajar en actividades manuales o en actividades operativas, porque el mundo ha mutado de ese sector industrial que sigue vigente a un sector de servicios. Y eso es lo que nos obliga a repensar nuestra normatividad. Cuando hablamos de esos cambios generacionales, indudablemente tenemos que hablar de la educación. Y quiero hacer aquí una crítica constructiva, y es que normalmente las reformas laborales van por un lado y las reformas educativas van por otro. Y deberían trabajar de manera conjunta, deberían tejer propósitos comunes. Cuando uno ve esta gráfica de los informales, ve con tristeza que independientemente de la generación no hemos roto aquí ese paradigma de la formación y vemos cómo nuestros millennials y centennials se están rezagando porque no están llegando a la educación alta ni a la educación posmedia. Nuestros baby boomers y nuestra generación X desertaba del ciclo educativo en la educación básica. Y cuando uno mira a los formales, se da cuenta que, bueno, acá estamos mejorando un poco, estamos haciendo la tarea. Nuestros millennials y centennials ya están alcanzando unos niveles de posmedia muy importantes, pero con un problema, no están encontrando trabajo. Y llegamos entonces a esa población desocupada. Esa población desocupada hoy son 2.6 millones de personas, pero lo más preocupante es que el 73% de esas personas son centennial y millennial. Entonces uno dice, pero si se están formando, por lo menos en el sector formal ya tienen un nivel de educación posmedia más alto, ¿qué está pasando? Y eso lo vemos con los centennial. 40%
de niveles educativos más altos, pero con las mayores tasas de desempleo. Y encontramos que hay unas dificultades. La primera es la pertinencia de la educación, la segunda es la calidad de la educación y en tercer lugar la falta de experiencia. Cuando uno habla de la pertinencia de la educación, eso está reflejado en que estamos acostumbrados a ciclos universitarios largos y hoy en día necesitamos formar a nuestros jóvenes en habilidades y competencias. El título ya no es tan importante como antes y los países más desarrollados lo que hacen es que tienen otros modelos, educación técnica más fuerte, educación tecnológica, formación para el trabajo de formación dual, donde la formación de las personas la comparten las empresas y las instituciones educativas. Entonces tenemos que tratar de que hayan ciclos más cortos, de hacer un camino en que la persona pueda entrar a una técnica, a una tecnológica y si así lo quiere, seguir a una maestría, a un nivel profesional universitario. El 64% de los empresarios del país en la encuesta Manpower nos han dicho que su oferta en el sector productivo no coincide con la formación que estamos dando. Y eso nosotros lo podemos verificar a través de nuestras agencias de empleo. El año pasado llegaron a nuestras agencias de empleo 868,000 hojas de vida para 994,000 vacantes y solo pudimos colocar la mitad. Y las habilidades que no podían emparejar definitivamente era el bilingüismo y la programación, el manejo de nuevas tecnologías. Total, si seguimos así, vamos mal. Porque este señor que está acá representa a las empresas que son formales, representa a los trabajadores formales, que son los que cotizan, que son los que aportan. ¿Para qué? Para los impuestos, pero resulta que no va a ser capaz de resistir este sistema a esos 13 millones de informales, a esos 2,6 millones de desocupados y a esos 14,2 millones de personas que están en la franja de inactivos. Nos tenemos que volver creativos. ¿Qué tal si el ingreso productivo, sin importar su monto, reemplaza al contrato laboral? ¿Qué tal si de verdad empezamos a pensar en trabajar por horas, en trabajar por días, no trabajar, cotizar? ¿Qué tal si empezamos a pensar, por ejemplo, que cuando usemos una plataforma digital, tanto proveedor como consumidor, como dueño de la plataforma, en cada operación manden un porcentaje a un fondo para contribuir al sostenimiento y las prestaciones sociales de las personas involucradas en esa cadena? En fin, cada generación, como vimos, se enfrenta retos en el mercado laboral. Las características mismas de esas generaciones hacen que sus requerimientos se vean reflejados en el mundo regulatorio que hoy cada vez está más rezagado. Por eso esta pequeña intervención es una invitación al Gobierno Nacional, al Congreso, a los gremios, a las cajas de compensación familiar, para imaginar y construir futuros posibles para estos y para todas las generaciones. Muchas gracias.